Oriente, qué es lo que está pasando ahorita en el siglo XXI y las condiciones que el mundo se encuentra actualmente, tanto en el Medio Oriente como en Europa. Muchos de ustedes tienen su trabajo, son ingenieros, contadores, otros tienen oficios, carpinteros, mecánicos, jardineros, lo que sea, y hay muy poco tiempo de poder tener información, de ver las noticias, de enterarse. Nosotros como hombres de Dios necesitamos estar enterados. Amén. Yo estoy continuamente, ¿verdad?, leyendo la revista Time, la revista El Economista, oyendo las noticias, estudiando los últimos avances tecnológicos en física, en matemáticas, en genética. Me fascina la genética, la biología, y tenemos que estar al tanto porque cuando nos presentamos en auditorios como ustedes, tenemos que saber qué contestar. Amén. Y el mundo va con una velocidad impresionante tecnológica y científicamente. Y todo esto comenzó en el siglo XX, perdón. Muy bien. En el siglo XIX, un hombre llamado Carlos Marx hizo un libro que se llamó El Capital, y con otro hombre llamado Federico Engels comenzaron ellos a postular una filosofía por causa de la opresión que había en Europa, principalmente de las clases ricas hacia los pobres. Entonces, en este libro, El Capital, Carlos Marx postuló que había un problema social en la humanidad y que necesitaba resolverse. Esta fue su perspectiva atea, desde luego, porque él fue ateo, y que el problema era que la lucha del proletariado, que es la prole o la clase baja, estaba oprimida por la clase burguesa o la burguesía, y que si el proletariado derribaba a los ricos o a los imperialistas, como les comenzaron a llamar los comunistas, entonces iba a haber una igualdad en la sociedad para que pudiera haber realmente que nadie tuviera más que otras personas. Yo les cuento todo esto porque antes de ser cristiano yo fui comunista. Pertenecía al Partido Comunista Mexicano, fui perseguido por la ley muchas veces, estuve en la cárcel 2 veces, nos torturaron, y cuando yo supe a los 25 años que el Che Guevara y que el castrismo y que toda la dialéctica materialista no ofrecía absolutamente nada al mundo, fue cuando Dios me llamó para ya no predicar el comunismo socialista, sino el evangelio de la gracia de Jesucristo. Tuve una transformación y una conversión muy, pero muy dramática, porque descendí hasta lo bajo. Cuando Dios me llamó, yo estaba en el suelo completamente, decepcionado del mundo, desilusionado, sin ningún propósito ni sentido para vivir. 3 veces le pedí a Dios que me llevara: si existes, llévame, ya no quiero seguir viviendo. Y fue cuando el Señor me tendió la mano y conocí a Jesús. Amén. Aleluya. Cuando Carlos Marx muere y Federico Engels muere, no se llevó a cabo en la práctica el famoso comunismo, sino que hasta 1917 un hombre llamado Lenin inició una revolución en Rusia que se llamó la Revolución Bolchevique. Esta revolución tuvo lugar porque el último zar de Rusia, Nicolás II, habían llegado los zares rusos a una explotación de los demás impresionante, igual que la famosa Revolución Francesa, cuando el pueblo le corta la cabeza a todos, guiados por Robespierre, a toda la clase política que estaba hasta arriba. Entonces Lenin inicia la Revolución Bolchevique en Rusia, y ahí se inicia el siglo pasado lo que se llamó la ideología comunista. Entonces, esta ideología perduró de 1917 hasta 1989. Sucedió un fenómeno cuando vino la Segunda Guerra Mundial, porque en 1917 acababa la Primera Guerra Mundial y se encontraba Alemania en ruinas, principalmente en las ciudades de Europa. Entonces se levanta un hombre llamado Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán para comenzar a iniciar la prosperidad, entre comillas, supuesta, y Hitler saca a los comunistas de Alemania, comienza a crear empresas, comienza a repartir el dinero, y pues todo el mundo, estos líderes populistas tienen éxito precisamente porque le ofrecen a la clase baja una prosperidad
es mentira que se pueda alcanzar en el mundo en que vivimos. En otras palabras, el mundo no va a terminar con la pobreza, ni con el crimen, ni con los secuestros, ni con la maldad, hasta que Jesucristo regrese. Amén. Las guerras continuarán. Aleluya. Y el cristiano no puede hacer desfiles para el pacifismo porque es una utopía. Jamás podremos nosotros acabar ni protestar contra eso, porque desgraciadamente, escúchenme, hay guerras que son necesarias. Sí, Señor. ¿Por qué son necesarias? Por el pecado y la violencia humana. Amén. Si en 1945 no se junta la Rusia comunista con Stalin, no se junta Estados Unidos y Winston Churchill, Inglaterra con Estados Unidos, para sacar a los nazis de Europa, el mundo estaría ahorita hecho pedazos. Pues gracias a Dios a que se unió Inglaterra, Rusia y Estados Unidos y Canadá para sacar a los nazis de Europa. Entonces vemos que fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial, a pesar de tantas víctimas y de tantas personas que murieron, algo necesario. Muy bien, termina la Segunda Guerra Mundial y en 1945 se levanta esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, con la supremacía política, militar y económica del mundo entero. Entonces, hasta 1950, Estados Unidos durante esos 5 años permaneció comenzando a prestarle dinero a las naciones europeas como España, Polonia, Hungría, Rumanía y Alemania, para levantarse del caos en que acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1950 al 52 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comenzando a competir ahora contra Estados Unidos. Fueron amigos en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora Rusia ya no quería ser amigo de Estados Unidos, muere Stalin y comienza entonces lo que se conoció como la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Para muchos que no tengan conocimiento, es cuando no hay una confrontación de armas convencionales entre una nación y otra nación. En otras palabras, comenzaron a competir económicamente. Esta Guerra Fría llegó a una tensión tremenda en los 60s con el presidente que ya murió, John Kennedy, cuando Nikita Khrushchev, el primer ministro de Rusia, manda misiles a Cuba porque Castro se dio cuenta que la revolución necesitaba expandirse a Sudamérica. Ustedes saben que el Che Guevara llegó a Bolivia y ahí fue donde fue muerto por comandos americanos ayudados por el gobierno boliviano para impedir la expansión del comunismo en Sudamérica. Entonces llega Fidel Castro levantando la revolución y le habla a Rusia para que pongan misiles nucleares en Cuba, apuntando a esta nación. Los satélites norteamericanos detectaron esta intervención y el presidente Kennedy, muy valiente, independientemente de todos los defectos que tenía, le avisó a Nikita Khrushchev y a Castro: si no sacan los misiles, vamos a entrar a una tercera guerra mundial. Este conflicto duró aproximadamente 3 semanas. La tensión era terrible porque no sabían si iban a disparar o no iban a disparar, quién iba a disparar primero, hasta que finalmente, para no hacer el cuento largo, Nikita Khrushchev se convence, sacan los misiles y fue la única vez en el siglo XX cuando el mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. No era posible que esta guerra se llevara a cabo porque las profecías bíblicas nos indican que cuando venga la tercera guerra mundial no va a tener estas características, sino que antes de la tercera guerra mundial, dice Ezequiel capítulo 38, lo vamos a ver más adelante, que va a venir Rusia con Irán, con Siria y con Turquía a invadir Israel. Para que esta guerra tenga lugar, escúchenme muy bien, Estados Unidos tiene que desaparecer. No del mapa, pero tal vez económicamente, o ataques terroristas, o tal vez por el arrebatamiento de la iglesia. Donde se debilite completamente y Estados Unidos pase a ocupar un segundo o tercer lugar de preponderancia económica y militar en el mundo. Así que ahorita la deuda externa de este país es de 23 trillones de dólares. No sé cuántos sepan lo que es $1 trillón, pero si tú comienzas a contar $1 en este momento, cada hora, en 250 años, no has llegado a contar $1 trillón. Para que tengas idea,
leve de lo que es $1 trillón. Muy bien. Entonces, pasan los 60s y llegamos a 1989, cuando Mikhail Gorbachev va al Vaticano con el Papa Juan Pablo II, y desde el Vaticano, usando este foro, manda un mensaje al mundo: quiero decirles que el comunismo fracasó. No hemos podido nosotros realmente desarrollar el comunismo por dos razones principales. Así lo dijo Gorbachev en 1989. Número uno, porque sacamos a Dios de Rusia. Y número dos, porque nos aislamos del capitalismo. Fueron las dos razones que en su libro La Perestroika, Gorbachev escribió como razones por qué fracasó la ideología comunista. Entonces el muro, ¿se acuerdan del muro de Alemania? Que dividía la Alemania occidental de la Alemania oriental, fue derribado. Y en ese momento, pues el mundo se dio cuenta, el comunismo fracasó. Y Estados Unidos continuó permaneciendo hasta este momento que les estoy hablando. Este país continúa teniendo el poder más grande que existe, económico y político, pero escuchen muy bien, ya no militar. Fue en el anterior gobierno demócrata, con el presidente Obama, cuando Obama comenzó a detener la fabricación de misiles, de barcos y de submarinos norteamericanos. Y aunque Rusia es inferiormente más grande que Estados Unidos económicamente, Rusia tiene ahorita el poder militar y nuclear de eliminar 3 o 4 naciones de esta nación en 30 segundos. Los submarinos que están ahorita apuntando en el Océano Atlántico contra precisamente Nueva York, contra toda la costa este de Estados Unidos, y los que se encuentran en el mar Pacífico también, están apuntando, son aguas internacionales, y solamente basta una orden para que ahora el nuevo misil ruso que se llama Satán pueda llegar a este país en menos de 40 segundos. Ahora quiero explicarles algo muy bien, solamente para que nos demos cuenta en qué momento de la historia nos encontramos. El presidente de Estados Unidos, ahorita el presidente Trump, trae un portafolio, todos los presidentes lo tienen que traer, donde se encuentra una computadora y donde se encuentran los códigos de las armas nucleares, tanto de la Fuerza Aérea como de la Naval, como también terrestre, de la infantería. Entonces, el presidente solamente tiene, y él es el único, el presidente, que puede con su dedo, con su huella digital, apretar un botón, y el momento que el presidente aprieta el botón, y le dicen, lo está bombardeando o hay una amenaza nuclear, y da la orden el presidente de que se conteste estos misiles, tarda 35, 40 segundos en que la Armada Naval, los portaaviones, la Fuerza Aérea y la Infantería contesten. Pero el misil que tiene Rusia le gana en 10 segundos a la orden del presidente, porque llega 10 segundos antes, en 25 segundos, el misil Satán a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene un paraguas en el lado de Hawái y en el lado de la costa este de aquí, donde ya los israelíes le han permitido detectar exactamente cuándo vienen y contrarrestar los misiles. Ahorita Israel lo está usando de todos los que les han mandado. Sin embargo, Rusia ya fundió estos paraguas antimisiles que le llaman el Iron Shield, para que pueda realmente atacarnos en cualquier momento. Ahora, ¿por qué Rusia ahorita no ha atacado a Estados Unidos? ¿Por qué Rusia tiene la base naval más grande en Siria y en Venezuela? Venezuela se encuentra una de las bases navales más grandes, y en Nicaragua se encuentran armas nucleares rusas también. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto para que pueda avanzar hacia este país? Como ustedes saben, tenemos en México un nuevo presidente que es compadre de Maduro. Señor Jesús. Y que después de muchos años México entra a un comunismo socialista otra vez. Y esto es un trampolín simplemente porque ya en México se encuentran rusos y el grupo terrorista viral que se llama Hezbollah. El famoso muro de tu padrino Trump, que él quiere poner, eso de los migrantes, por favor, es una cortina de humo. No es cierto, esa no es la razón. Trump sabe perfectamente bien
que ya están grupos terroristas rusos e iraníes en México tratando y mezclándose con refugiados de Centroamérica para atravesar la frontera con Estados Unidos. Sí, Señor. Y es imposible que todas las aduanas de Estados Unidos, tanto del Océano Atlántico como el Océano Pacífico, puedan tener la infiltración de grupos. Basta una sola persona en un portafolio de este tamaño para tener una bomba que pueda volar todo el estado de Nueva York. Ahora, esta es la situación en la que el mundo se encuentra, pero llegamos al siglo XXI. Y entonces entra a Rusia un hombre llamado Vladimir Putin. Y este hombre quiere resucitar la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por otro lado, en el Medio Oriente, surgió un grupo llamado ISIS para tratar de establecer el califato, vengándose los musulmanes de lo que la Iglesia Católica, porque fueron los católicos, no fuimos los cristianos, pero los musulmanes y los judíos creen que cuando hablamos de cristianos no saben distinguir entre sectas como la Luz del Mundo, que no es evangélica, con el líder este sinvergüenza que acaban de agarrar, lo que es evangélico y lo que es católico. Ellos dicen cristianos que no creen que todos somos iguales. Entonces los musulmanes están enojados porque el Vaticano mandó matar hace algunos siglos a todos los musulmanes para sacarlos de Jerusalén, en lo que se conoció como la Guerra de las Cruzadas. Y en ese tiempo los musulmanes fueron humillados y el imperio musulmán duró aproximadamente hasta 1923, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses toman el Medio Oriente y después lo sacan a los ingleses para que Israel regrese a su tierra, y entonces viene la repartición de Irak, de Siria, de Transjordania y de todo lo que es el Medio Oriente. Entonces los musulmanes están enojadísimos porque están humillados, como fueron humillados en la Primera Guerra Mundial los alemanes, y quisieron establecer el califato. Entonces Rusia comenzó a apoyar a los de ISIS, porque los de ISIS comenzaron primero, dizque, a sacar a todos los de Siria, y querían sacar al presidente Assad de Siria. Rusia tiene bases navales en Siria, es la única base naval que tiene Rusia en Siria, en el Mediterráneo. Entonces nunca Putin va a permitir que saquen al presidente Assad de Siria, jamás. Él va a permanecer ahí mientras esté Rusia. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, Rusia va a quedar finalmente en el mundo con algunas naciones musulmanas y europeas para establecer la guerra contra el anticristo en la famosa batalla del Armagedón. Nos encontramos en un punto donde hace 2600 años la Biblia profetizó. Escuchen esto, señores geógrafos, historiadores. La Biblia profetizó hace 2500, 2600 años las naciones protagonistas que iban a aparecer en los tiempos que estamos viviendo como el eje del mal, y cómo iban a formarse las naciones del Oriente contra el Occidente. Y esta confrontación que está ahorita entre el Oriente y el Occidente es la que estamos viendo todos los días en News, en Fox News y en todos los medios de comunicación masiva. Hace 2600 años Rusia aparece con el nombre de Magog. ¿Por qué no aparece con el nombre de Rosh, de Rusia? Porque Magog era la tierra de los escitas, que fueron después conquistados por los godos y por los germanos, y es toda el área geográfica que precisamente ocupa Rusia ahorita. Por eso sabemos que los magogitas o Magog es Rusia. Turquía aparece con el nombre de Togarma y de Gomer. Irán, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia hasta 1935, que se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Y así vemos nosotros que la Biblia no es un libro de fantasías, de cuentos de hadas, de Cenicienta o de Robin Hood, sino que la Biblia es un libro histórico respaldado por la arqueología, por la antropología y por la paleontología. Entonces estamos enfrente de un documento que es historia, que es geografía, que es genética, que es química, que es biología, que es antropología, y todas las ramas
de la ciencia las encontramos en la Biblia. Amén. Es un libro extraordinario. Aleluya. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un foro como el que tenemos acá, pero de científicos, mi esposo y yo hemos estado en foros científicos con astrofísicos, con ateos, no hay, quiero decirles, una sola filosofía que se atreva a compararse con la Biblia, y la Biblia hace pedazos todos los sistemas de pensamientos humanos. Aleluya. Gloria. Este es el poder que tenemos nosotros en este libro que se llama la Biblia. Permítanme leerles algo que escribió uno de los más grandes cristianos del siglo XX, uno de los más grandes científicos del siglo XX, llamado Wernher von Braun. Wernher von Braun fue director de la NASA y él fue el que diseñó el cohete que descendió en 1969 en la Luna. Wernher von Braun era alemán, nacionalizado norteamericano, y antes de morir tuvo 10 años antes de su muerte estudios en la NASA de las 6 a las 7 de la mañana con todos los empleados. Les dijo que todos se estudiaran a las 6, 7 de la mañana porque él quería compartirles las verdades de la Biblia. Y él escribió estas palabras que les quiero leer. Y dice así: las enseñanzas de Jesucristo derriban todos los sistemas religiosos y filosóficos humanos, exponiéndoles como inadecuados para las necesidades humanas, falsos en sus fundamentos y peligrosos en sus tendencias. Uno de los principales propósitos de la Biblia es corregir la elevada opinión que el hombre tiene de sí mismo. Amén. Aleluya. Tú te enfrentas a este libro y la palabra de Dios es locura al que se opone, Amén. porque te humilla y te hace ver que no eres Dios, Pecador que eres. Sí, Señor. ni yo soy Dios tampoco, Amén. Amén. que necesitamos algo que trascienda a nosotros mismos, porque las respuestas del mundo, de la ciencia, como lo vamos a ver a continuación, no se encuentran dentro del ser humano. Muy bien, veamos a continuación rápidamente como una base teológica en Isaías capítulo 41. Vamos a establecer algunas bases teológicas para poder desarrollar esta conferencia titulada Verdades y las profecías bíblicas. En este maravilloso libro de Isaías capítulo 41, ¿saben ustedes que en 1948 se encontró en el Mar Muerto los rollos de Qumran? Para los que no lo sepan, cuando tu maestro te diga: es que la Biblia tiene una bola de contradicciones y esto y el otro, es un libro con leyendas y que Adán y Eva, ¿verdad? Hablan sin saber ni siquiera lo que están diciendo. Se enfrentan ante un documento que no tienen ni siquiera el conocimiento suficiente para poder atacarlo. Esta es una de las razones por las cuales los ateos son mi plato favorito. El mío también. He tenido más de 40 o 50 debates en televisión, en radio, con ateos, con agnósticos, con escépticos, y cuando me enfrento a un ateo, por ejemplo, yo sé cuáles son sus argumentos ya, en qué terreno están pisando, y pisan el evolucionismo, el materialismo, el darwinianismo y el humanismo, que son filosofías completamente materialistas, pero ellos no conocen la Biblia. Y cuando atacan la Biblia, ni siquiera te ríes. Eso es un libro. Permítame, señor ateo, ¿usted ya lo leyó? No. Entonces, ¿cómo puede usted debatirme? Porque en un debate yo tengo que conocer las armas de mi enemigo para poder saber cómo atacarlo, y si él me contraataca, saber cómo defenderme. Amén. Entonces, es el problema de los ateos. El ateísmo es insostenible filosóficamente. Sí, Señor. No se puede sostener filosóficamente. Como decía Jean-Paul Sartre antes de morir, el ateo famoso francés, padre del existencialismo, es que al morir le dijo a su hija: es que yo no puedo entender cómo he tratado de luchar contra alguien que no existe. He gastado mi vida demostrando que no existe, y esto es absurdo filosóficamente, porque si no existe, entonces ¿qué he defendido en toda mi vida? Que lo ampare la Virgen del Socorro. Isaías 41, versículo 22, Dios lanza una advertencia y un reto. Traigan, Dios. anúncienles lo que ha de venir. Amén. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello
Sepamos también su postrimería y háganos entender lo que ha de venir. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y pregunta a Dios: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. Amén. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Tú puedes ir a los millones de bibliotecas y de volúmenes de literatura que existen en las bibliotecas del mundo, y tú no vas a encontrar a ningún volumen, a ningún autor que te pueda decir desde el principio hasta ahorita el orden cronológico en que la historia se ha desarrollado, más que este libro que tengo en mis manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos acceso a esta información. Amén. Simplemente en el libro de Daniel, Santo. hace 2600 años, Dios le revela a Daniel el orden en que los imperios mundiales iban a sucederse uno tras otro. Daniel vivió bajo el imperio de los babilonios y de los medos y los persas. Y Dios le dice a Daniel en la famosa visión del estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? La cabeza de oro es el imperio babilónico, vendrá otro menor que es representado por la plata, que fueron los medos y los persas. Vendrá otro que tendrá el vientre de bronce, que fue Alejandro el Magno, que fue Grecia. Y finalmente las dos piernas de la estatua, que representan al imperio romano, que fue dividido en Constantinopla y Alejandría. Exactamente como Dios le reveló a Daniel hace 2600 años, los imperios mundiales fueron Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y la Biblia establece ahí en Daniel 2 y en Daniel capítulo 7 que el último gobierno mundial, el último imperio que habrá antes que venga Cristo, no será Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Italia, ni Rusia, sino que se formará una confederación política de 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Estas 10 naciones saldrán del antiguo imperio romano, y el antiguo imperio romano fue formado por naciones de Europa, el norte de África y naciones del Medio Oriente. Entonces, al dividirse Roma en Constantinopla y en Alejandría, nos habla que se van a unir 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Y cuando oigamos de este G10, síganme con mucho cuidado, hasta que oigamos que se forman 10 naciones en una sola confederación política, el Medio Oriente con Europa, hasta entonces saldrá el anticristo. El anticristo es Jared Kushner, que es el príncipe Felipe, que es el papa, que fue Gorbachev. Son puras especulaciones de las redes sociales, no lo crean. Amén. Es que Jared Kushner, mi esposo y yo ahora estuvimos hace algunos años en Nueva York, no invitado por ustedes, venimos de vacaciones. Pasamos por el edificio que tiene Jared Kushner, es el yerno de Trump, está casado con su hija Ivanka y tiene el 666. Él se lo compró a David Rockefeller en 185 millones de dólares, que fue una ganga en aquellos tiempos. Entonces, hay muchas cosas que parecen que este hombre pueda hacer. También decían del rey de España y del Papa, pero no podemos especular. Me mandaron hace como 4 o 5 días algún correo diciéndome, pastores, que les aclarara, porque también estaban confundidos, si realmente Jared Kushner es el anticristo. Y les dije, en primer lugar, en Daniel 11, 35 al 38, dice la Biblia que el anticristo será homosexual.
y este tipo está casado con la hija de Trump, entonces lo descalifica, ya bórralo como candidato del anticristo. Es lo que les digo, como no conocemos la palabra de Dios, comenzamos a especular. Y hay cantidad de personas que para tener seguidores en sus redes sociales inventan cosas fantasiosas para que comiences a seguirlos y mantenerte informado de todo lo que él está diciendo. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué dice Isaías 44? Él es Dios, Él es el primero y Él es el postrero. Él es el primero. Aleluya. Y Él es Postrero. muy bien. Si Él es el primero y Él es el último, ¿dónde estamos nosotros? Con Él. En medio. Él es el que inició todo, la creación del universo, la creación humana, ha puesto la historia en una cronología perfecta y Él la va a terminar. Y si el principio es hasta el momento en el que nosotros vivimos exactamente como la Biblia lo profetizó, tenemos la confianza de enfrentar el futuro con valor. Aleluya. Amén. Porque Él va a terminar lo que Él comenzó. Amén. Santo. Aleluya. Es lo que significa, yo soy el alfa y el omega. Amén. Para que no tengas miedo de la vida. Aleluya. Para que no tengas temor. Amén. Dios nunca te dejará. Dios nunca te va a Aleluya. desamparar. Amén. Gloria a Dios. Estará contigo todos los días. Muy bien, veamos a continuación algunas verdades bíblicas en contraste con las filosofías humanas para seguir comprendiendo de qué forma el mundo ha fracasado tanto filosófica como científicamente. Muchos filósofos a través de la historia han tratado de ofrecernos interpretaciones acerca del origen del universo, de la vida, del propósito. Por ejemplo, Sigmund Freud, el médico vienés, comenzó a hacer experimentos con enfermos de neurastenia y los comenzó a hipnotizar a finales del siglo XIX, principios del XX, y Freud creía que llevando del consciente al inconsciente, enviándolo al subconsciente y regresándolo al consciente, podía sanar a una persona mentalmente. Pero él mismo, el mismo Freud, a la 1 o 2 de la mañana se levantaba empapado en sudor, gritando como una persona paranoica y neurasténica. Yo no quisiera tener ese como un maestro. Entonces, él atribuyó el problema del ser humano a la psique. Entonces, tú puedes comprobar en el siglo XXI que vivimos, todos los hospitales psiquiátricos en el mundo que existen, no hay un solo hospital psiquiátrico que pueda curar a ninguna persona. Todos los hospitales psiquiátricos manejan o la terapia que usan son químicos, chochos, pastillas tranquilizantes, Prozac, Valium, Prozac, y todas estas cosas, porque no hay manera de cambiar una neurastenia, una sociopatía, una esquizofrenia a través más que de químicos para controlarlos, pero no los pueden curar. Entonces, la psicología, tú vas con un psicólogo, ¿verdad? Y no estoy en contra, ¿verdad? Hay unas cosas buenas de ellos, y lo bueno es que simplemente te dicen, bueno, mira, tú eres y tienes estas tendencias porque chiquito te abandonaron, porque tu papá te pegó, no tuviste una imagen paterna, y la psicología te ayuda a definir las causas por las cuales tu conducta es como se manifiesta, pero no te dan la medicina. Ni ellos te tienen que mandar al psiquiatra, porque los psicólogos no pueden prescribir recetas médicas, solo los psiquiatras. Y vas con el psiquiátrica y acabas enchochado. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, comenzó a decir que el problema humano era el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Y así vemos todas las interpretaciones que a través del tiempo han tratado de llegar a una verdad. Y la única verdad a la que han llegado hasta este momento científicamente es que el ser humano es autodestructivo. Que hay algo dentro de nosotros que desde chiquito, un niño de 1 o 2 años es el dictador de su casa. Habla, papá. Tú ves a los niños chiquitos, te escupen el espagueti y todo, y se revuelcan con pirinolas ahí hasta que no las haces pau, 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 ¿verdad?
para entender claramente que tenemos que forzar esa voluntad en contra de la autoridad con la cual nacimos. Señor. A un niño nunca se le enseña a portarse mal, les enseñamos a portarse bien, porque nacemos con el mal, tal como la Biblia Lo dice. lo escribe. Amén. Aleluya. En pecado, Salmo 51, me concibió mi madre. Concibió mi madre. Desde que nacemos Con el con la germen maldad del dentro pecado. del corazón. Y decía G. Edgar Hoover, que fue presidente y fundador del FBI aquí en Estados Unidos, la agencia de investigaciones especiales, que durante los más de 40 años que él sirvió a más de 4 o 5 presidentes, él encontró que la característica número 1 de los delincuentes juveniles es que todos creen que el mundo les debe algo. Tú tienes la culpa, mamá, la culpa la tienen ellos, el papá roba, el presidente roba, todos, pues yo voy a robar también. Mi papá fuma y dice que es cristiano y ve a otras mujeres y vamos a la iglesia y no, el cristianismo es una hipocresía. Y viene una rebelión contra la autoridad por falta de valores y de convicciones que muchos cristianos no tienen delante de su casa y con sus hijos. Señor. Y comienzas a crear delincuentes juveniles potenciales Señor. porque están hartos, cansados de la hipocresía de los adultos. Wow. Y llegamos a este famoso hombre que también creo que fue tu padrino. ¿Cómo se originó el universo? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta que hasta este momento se da en las universidades? Estoy hablando de Princeton, Yale, Harvard, las más prestigiadas que hay. ¿Y sabían que todas estas universidades, Princeton, Yale y Harvard, fueron fundadas por pastores? Fueron fundadas por pastores para entrenar a hombres de Dios. Y ahorita son los bastiones número 1 del ateísmo, del humanismo, del materialismo y del darwinianismo. Princeton, Harvard y Yale. Aunque me den una beca a mí, para uno de mis hijos, para ir a Harvard, y de chiste lo mando. Prefiero tener un hijo tonto y santo que un inteligente y diablo. Mil veces mejor. Cuando voy por allá, mi hijo va a ir a Harvard, lo voy a mandar a estudiar a una universidad en Francia. Dios mío, Virgen de la Macarena. En Inglaterra, Europa es el bastión del ateísmo, la degeneración, etcétera, etcétera. Y tu hijo va a ser un astrofísico y todo, pero va a ser un diablo inteligente. Es lo que estás haciendo nada más. Es lo que decía la mamá de los misioneros de John Wesley. Tuvo como 10 hijos la señora. Y cuando le dijeron eso, dijo: yo prefiero eso, que mi hijo se quede bruto y santo a inteligente y diablo. 1000 veces prefiero que no alcance un estatus por acá y que siga ordeñando a las vaquitas y sacando los huevos de las gallinas y que sea un hombre de Dios, a que lo mande a una universidad, que me lo echen a perder y que yo pueda decir: ¿de qué sirve que haya ganado el mundo si perdió su alma? Aleluya. Padres de familia, escuchen lo que les estoy diciendo. Pongamos los pies en la tierra Amén. y entendamos cuáles son los verdaderos valores del universo y de la vida que tenemos tan corta. Amén. Muy bien. ¿Qué respuesta se da a las universidades ahorita para el origen del universo? Que una explosión, el Big Bang. Y de esa explosión se formó la luna, el sol, la capa de ozono, el espectro electromagnético de la Tierra, todo por accidente. El siglo XX trae un descubrimiento físico que se llamó la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todos ustedes que son estudiantes de física tienen que saber que la primera y la segunda ley de la termodinámica son la base, son el cimiento de todo el conocimiento que existe. Y la segunda ley de la termodinámica establece que todo tiende a un deterioro, todo se echa a perder, todo se está descomponiendo, el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, un refrigerador contradice la teoría de la evolución. Entonces no puede jamás del desorden venir el orden. La Biblia nos muestra lo contrario, que de un orden que Dios creó se originó el desorden. Entonces, si la física demuestra que no se puede del desorden producir el orden, ¿cómo pueden seguir enseñando estas barrabasadas?
estas tonterías. Como dice Romanos, Pablo, profesando ser sabios, se hacen necios. Porque conociendo a Dios no quieren glorificarle como a Dios ni a darle las gracias. Se envanecen en sus razonamientos. Y como no hay una razón científica para saber cómo comenzó el universo, inventan. Los científicos también inventan, especulan, hipotetizan, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Y como nadie estuvo cuando el universo comenzó, nadie puede atreverse a decir cómo comenzó el universo más que el Dios que hizo la Biblia. Amén. Aleluya. Ni el Ramayana, ni el Buda, ni el Tripitaka, ni los Vedas de los persas, no existe ningún libro religioso que nos ponga en orden más que la Biblia, la creación en el primer capítulo del Génesis. ¿Cómo supo Dios cuando dijo que sea la luz lo primero que tenía que aparecer? Oye, hermano, espéreme tantito, pero ¿qué no fue hasta el cuarto día cuando apareció el sol y la luna? Entonces, ¿qué es esa luz que aparece en el primer día? ¿Y qué diferencia hay el cuarto día que aparece el sol y la luna? Es que hasta el siglo XXI no se sabe qué es la luz, más que un fluido de electrones o energía. Entonces, cuando Dios dijo que sea la luz, hizo un espectro electromagnético, para los que no sepan, que rodea la Tierra, que es la capa de energía más grande del planeta y que hace posible la comunicación entre nosotros. Ahorita se puede grabar esta conferencia en un tape, te la llevas y ahí va la voz del conferencista. Ahorita puedo transmitir porque el sonido se transmite en ondas, como la luz se transmite en ondas también. Pero nos salimos de la atmósfera y tenemos que ponernos un traje de astronauta para decirle los tontos que quieren ir de luna y miel a la luna. No vas a poder besar a tu esposa, ¿verdad? Le vas a hacer a través del casco. Y a través de un aparato especial transmitir, porque ya fuera de la atmósfera no se transmite en ondas el sonido, porque fuera de la atmósfera Dios no vio la necesidad de que nos comunicáramos. Por eso la conquista del espacio bíblicamente es completamente una imposibilidad por la velocidad de la luz y por el tiempo. Y ya no me quiero extender más en esto. Entonces, pues apareció de repente y la física lo contradice completamente, que la termodinámica, la primera ley de la termodinámica contradice la teoría del Big Bang, pero se sigue enseñando. Número 2, ¿cómo se originó la vida? ¿Saben ustedes que el doctor Crick en 1954 descubrió el ADN o el ácido desoxirribonucleico y que le dio el premio Nobel de Medicina? ¿Saben ustedes lo que dijo el doctor Crick? Tan inteligente que le dio un premio Nobel y descubrió en el ADN y biólogos impresionantes que los extraterrestres sembraron semillas para que creciera la vida aquí en el planeta Tierra. Eso enseñó el doctor Crick con el premio Nobel de Medicina. Todos vemos que son tortas no volteadas, como dice el libro de Amós. Hay personas que son muy destacados matemáticos, como Stephen Hawking, el astrónomo inglés que acaba de morir. Fue el segundo Einstein del siglo XX, nada más que Einstein le ganó porque Einstein creía en Dios. Y Stephen Hawking lo negó todavía antes de morir, aunque dijo que asumía la posibilidad de que hubiera algo que trascendiera. Estos hombres desarrollan una capacidad impresionante en la psicología, en la ciencia, en la biología, y por el otro lado están completamente ciegos del mundo espiritual. Sí, Señor. Porque Dios cegó el entendimiento de los sabios. Amén. Para que a través de la sabiduría el ser humano no conozca a Dios, ya que en la sabiduría del hombre, el hombre no conoció a Dios, agradó a Dios, salvará a los hombres mediante la sabiduría de Dios. Amén. Y Dios escogió un mensaje que enloquece a los sabios para humillarlos. Amén. La palabra de la cruz. Aleluya. Y es en la cruz el aspecto más dramático y lo más terrible del ser humano, un hombre ensangrentado. En esa cruz se esconde detrás de esa tragedia la sabiduría y el poder de Dios. Amén. Aleluya. Precisamente para enloquecer a los sabios y a los que se creen, como decimos en México, muy salchicha. Darwin intentó explicar la evolución, pero jamás el origen de la vida. Tenemos en tercer lugar el propósito de nuestra existencia. Entonces, existen filosofías como el ateísmo, que de plano Dios no existe. 2, el humanismo,
enseña que el hombre es la cabeza de la creación, y si no humanitario, es diferente, humanitario a humanista. El humanitario es el que se compadece de los seres humanos, el humanista es el que cree que el ser humano es la cabeza de la creación y en nosotros está la solución para acabar con la pobreza, con la maldad, y vamos a entrar en época de Acuario y el mundo va a mejorar. Ese es el humanismo. Y todos los ateos tienen que ser humanistas. En tercer lugar, tenemos también el materialismo. Todo es material. Morimos, ya acabó todo. En el polvo, después del polvo y de la tumba, no hay nada. Hace muchos años, un gran físico matemático llamado Blaise Pascal, súper cristiano, de los mentes más brillantes en matemáticas que ha existido, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Pascal: mire, señor Pascal, yo pienso que después de la muerte no hay nada, acabamos todos ahí. Y Pascal le contestó: bueno, yo sigo las enseñanzas de un hombre llamado Jesucristo, que Dios envió al mundo para revelarnos y quitarnos la cortina de lo que se encuentra detrás de la muerte. Y le dijo Pascal al ateo: si usted tiene la razón y realmente después de la muerte no hay nada, yo no pierdo nada. Pero si ni Jesús tenía razón, ¿qué amolada se va a llevar? Así que de todas maneras salimos de gane los cristianos, porque nunca perderemos nada. Amén. Entonces, gracias a Dios de este hombre que dijo que era la resurrección y la vida, y gracias a la resurrección de Jesús podemos nosotros tener un propósito para vivir. Aleluya. No hay nadie que nos pueda Glorioso decir Jesús. qué hay después de la muerte más que Jesús. Amén. En tercer lugar tenemos nosotros la moral absoluta, o sea, ¿qué moral es la que existe ahorita en el mundo? Ahorita todo es relativo. ¿Sabes lo que es el relativismo? Bueno, esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. Quédate con tu verdad, yo tengo mi verdad. Ser homosexual es mi verdad, no te metas conmigo. Ese es el relativismo. Si yo fumo marihuana, papá, no te metas conmigo. Tú fumas, ¿verdad, papá? Y engañas a mi mamá. No te atrevas, papá, a darme una lección de moral, porque yo fumo marihuana y me da la gana. Yo no te quiero invitar a ti. Yo tengo mi propia moral, esa es tu verdad, esa es mi verdad. Cuando nos enfrentamos a esta realidad dentro del mismo núcleo familiar, nos damos cuenta cómo los jóvenes están desarmando a los papás hipócritas. Porque todo es relativo, todo es según como se vea. Así acabó el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Y si es así, entonces para mí, ¿verdad? Lo bueno es malo, lo malo es bueno, etcétera, etcétera. Como le dijo hace poco unos argentinos que estaban debatiendo la ideología de género, es que ustedes, si tú eres homosexual, no hay ningún problema en que tengas a tu compañero y vivas en un cuarto con él y pases tu día con él. Yo te respeto. Nosotros somos homofóbicos. ¿Sabes lo que significa homofóbicos? Homo, hombre, fobia, temor. Homofobia significa temor del hombre. Entonces los verdaderos homofóbicos son ellos, porque tienen temor de ser hombres. Fíjense nada más eso. Qué increíble, ¿verdad? Apúntalo. No, es que pero usan términos que ni siquiera saben ellos el significado etimológicamente. Entonces, ¿para qué quieres derechos y para qué te quieres casar y que el Estado te reconozca tu unión homosexual cuando tú puedes vivir en tu... ¿Para qué? Es que si nos casamos, pues tenemos derecho al seguro social y tenemos derecho a bendiciones. Espérame tantito. En ningún estado del mundo se les dan derechos a estas personas, porque la palabra matrimonio viene de matriz y tú no puedes tener hijos. Entonces, ¿cómo que matrimonio? Para que sea matrimonio tiene que haber una matriz, y ahí viene la palabra. Nos enfrentamos con un mundo relativista y por decir estas verdades creen que nosotros los odiamos, y no es así. En nuestra iglesia son bienvenidos los homosexuales, las prostitutas. La iglesia es un hospital. Amén. Pero cuando llegan a la iglesia estas personas lastimadas, que las tenemos que amar y las tenemos que ver como son, aunque no estamos de acuerdo con ellos, les damos un plazo y les decimos: vamos a tratar de ayudarte, y tú puedes arrepentirte de tu vida. Y si vemos que están arrepentidos y cambian a los 6 meses, ¿verdad? Gloria a Dios. Como hay ahorita un grande locutor de televisión que se acaba de convertir en México y ahora lo están agrediendo, Mauricio Clark.
que porque antes era homosexual y cómo es posible que haya dejado el movimiento LGTB cuando él debería haberse permanecido ahí. En lugar de que le den gracias, los comentaristas de televisión ya ha salido de eso, ahora lo atacan por haberse salido de una enfermedad o de su estado mental en el que él vivía. Esto es la moral en que estamos viviendo. Muy bien, ahora veamos a continuación que no solamente nos enfrentamos a esto, sino que también la Biblia nos ayuda a discernir las falsas doctrinas. Sí, Señor. Amén. Escuchen, siempre ha habido arrianismo, siempre ha habido herejías, desde los primeros años de la historia de la iglesia cristiana. Siempre ha habido falsos maestros, falsos apóstoles, Señor. falsos profetas. La historia del cristianismo ha sido así. Pablo en Hechos 20 le escribe a la iglesia de Éfeso: yo sé que después de mi partida se levantarán Falsos. hombres corrompidos, ¿verdad?, como lobos, que arrastrarán a los discípulos, los encomiendo a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero si tú no conoces la Biblia, vas a ser engañado. Sí, Señor. A todo creen. En México acaban de agarrar al líder Nazón, líder de la Luz del Mundo. Su papá había violado 3 señoras. Y esto no es cristianismo. Él tenía en su iglesia en Guadalajara un trono y tenía 10 muchachas del lado derecho y 10 muchachas del lado izquierdo, y cuando entraba la gente lo adoraba a él como Dios. A él, no a Jesús, a él. Y se inclinaban y le hacían así como si fuera un Dios pagano. Entonces no tiene que ver nada con el cristianismo esta secta. Gracias a Dios que al hijo. ¿Por qué los gobiernos anteriores en México no le hicieron nada al papá? Porque tenían nexos con los partidos políticos y por la cantidad de dinero que daban los partidos políticos. Pero ahora lo agarran en Estados Unidos y de aquí ya no se pudo escapar. Y lo agarraron por pederastia y por violar a más de 10 niños. Wow. Y por lo menos le van a echar, le pusieron una fianza de más de $100 millones para que no salga. Entonces, estamos llenos. ¿Cómo es posible que tanta gente pueda ser engañada? ¿Cómo es posible, verdad, que allá en Florida hay un señor, verdad, me reservo su nombre, que tiene ya como 15 años predicando con Maldonado. tantas herejías y tantas barrabasadas? Lo han corrido ya del enlace, lo corrieron por tantas herejías, y la gente sigue llenando la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Según de Tesalonicenses capítulo 2. Es un castigo al pueblo que no se quiere disciplinar. ¿Quieren eso? Les mando un falso profeta para que los engañen más. ¿Quieres tomar un cristianismo gratis y barato y fácil y liviano? Voy a mandar a alguien para que seas engañado más todavía. Wow. Entonces, la Biblia nos ayuda y nos muestra claramente que antes que Cristo venga, el Espíritu dice que apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:6, del 3 al 6. Porque el que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo nada sabe, está envanecido, carece de entendimiento, hombres corruptos de entendimiento. Y así vemos que la iglesia ahorita, antes de que venga Cristo, será inundada con herejías, Señor. Ya está. con falsas señales, con falsos apóstoles, con falsos profetas. Y en lugar de que tú te desanimes y de que tú te desilusiones, ay, pues así en todas las iglesias, al contrario, crécete al castigo, porque son señales de que los castos del Apocalipsis se encuentran ya en el cielo. Aleluya. El Señor viene por nosotros ya. Amén. Aleluya. Jesús nos lo anticipó. Amén. Dios lo digo todo para que cuando suceda os acordéis que yo se los dije Amén. antes. Para que Aleluya. no te desilusiones, para que no te apachurres, para que sepas que simplemente son señales, como las señales de Rusia con Irán, geopolíticas, políticas, económicas del mundo, las señales espirituales. El diablo atacará con todo la iglesia de Jesucristo, Sí, y los que van a ser víctimas serán todos aquellos que nunca quisieron seguir de corazón ni tuvieron convicciones en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Vean, por ejemplo, que todas las cartas de los apóstoles y sus epístolas se encuentran advertencias contra los falsos maestros. Sí, Señor. Según de Corintios 10,
Segundo de Timoteo capítulo 3 y 4, Tito capítulo 1, todo el libro de Judas, todas son advertencias increíbles contra los falsos maestros, Señor. contra los falsos apóstoles. Segundo de Corintios 11, Apocalipsis capítulo 2. Hace algunos años en California un pastor dijo que una profeta se acercó y le puso las manos y le dijo que él iba a ser el presidente de la coalición apostólica última antes de Cristo. Y este hombre, este pastor, ¿verdad?, norteamericano, comenzó a mandar títulos a pastores en Centroamérica y Sudamérica, cobrándoles $250 para ser los apóstoles. Entonces, en un país centroamericano se juntaron en un estadio más de 100 pastores para autonombrarse apóstoles. Escuchen esto, usando solamente un versículo de la Biblia, Efesios capítulo 4 del 11 al 2. Porque habrá apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, hasta que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, después de 2000 años, históricamente, en 2000 años, nadie se autonombró apóstol. Ni los padres de la iglesia, Jerónimo, Tertuliano, ninguno de ellos se autonombró apóstol. El único fueron los católicos, y este sinvergüenza de la luz del mundo, que se nombró apóstol. Y es una vergüenza que ahora dentro de la iglesia evangélica cristiana muchos estén autonombrando apóstoles. Orgullosos. Cuando nos preguntan qué somos, contéstales: eres pastor, siervos inútiles. Amén. Siervos inútiles somos. ¿Para qué un título? Esto se agravó cuando llegaron ya a poner estatutos dentro del apostolado para decir que ahora eran también arriba de los pastores, los apóstoles. O sea, después del pastor sigue el apóstol, y si eres apóstol, te inclinas ante el apóstol o respetas al apóstol. Y que si una iglesia no tiene apóstoles, no es iglesia de Jesucristo. ¿De dónde sacaron? Ni en el libro del Mormón se encuentra eso. Bueno, es impresionante lo que hemos llegado. Y lo mismo con los falsos profetas. Sí, Señor. Cuando alguien me dice: es que mire, yo tengo una revelación, digo: mira, si tienes una revelación nueva, escríbela y ponle segunda de Pancho 3:1 y se la pegas a la Biblia. Porque si tú me dices que tienes una revelación, fíjense, síganme con mucho cuidado. Si tú me dices que tú tienes una revelación nueva, significa que este libro está incompleto. Y la Biblia termina con un sello, con un candado. Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22, ninguna cosa se le puede agregar, no hay nada que se le pueda quitar. Todo lo que Dios tenía que decirnos del cielo, del infierno, de los ángeles, del futuro, está aquí. Amén. Lo que necesitamos ahora ya no es más revelaciones, necesitamos más iluminación en lo que ya está revelado. ¿Me va siguiendo? Amén. Sí. Entonces, no hables de nuevas revelaciones. Necesitamos al Espíritu Santo que ha venido a iluminarnos, abrirnos el entendimiento para comenzar a descubrir lo que Dios escondió, y que solo los perseverantes y los dedicados y los verdaderamente devotos a la palabra de Dios van a descubrir. Los Danieles del siglo XXI. Santo. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando alguien dice: es que el Señor dice que en septiembre va a haber un terremoto, o que el presidente del Ecuador va a ser una mujer, y tantas barrabasadas y tantas, yo le llamo marihuanadas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el profeta del Nuevo Testamento y el profeta del Antiguo Testamento? La palabra Naví, N-A-B-H-I, que se tradujo profeta en el hebreo, era la persona que veía hacia adelante lo que Dios quería revelarnos a nosotros cuando se selló la Biblia. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14:3, el apóstol Pablo escribe: el que profetiza lo hace para exhortación, edificación y consolación. Amén. En otras palabras, toda persona y todo predicador o cualquier padre de familia que dice: así dice el Señor, y cita la Biblia, está profetizando. Santo. ¿Qué es profetizar? Anunciar lo que ya está escrito. Amén. No nuevas cosas. Amén. Esas profecías ya terminaron, porque no hay nada incompleto en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahora es increíble, ¿verdad? Yo el otro día conocí a una persona que me presentaba el matrimonio,
Hermano, le presento al pastor, al apóstol y a su esposa, la profeta. Cálmate, Habacuc, cálmate, Débora. No se los dijo así, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque El eso es orgullo, título, ¿no? Sacan el eso, orgullo ah, de la gente. ya me quedo como, ahora hasta las mujeres son apóstoles. Ay, sí, qué vergüenza. Imagínense nada más Mujeres las apóstoles. barbaridades a las que ha llegado la iglesia Atrocidades. cristiana por carecer de la doctrina de la palabra de Dios. Sí, Señor. Y el pueblo de Dios sigue siendo engañado. Engañado, que es lo peor. Veamos algunos ejemplos. En 1844 se fundan los Testigos de Jehová, una secta fundada por Charles Russell. Profetizó que Jesús vendría en 1874 y que el mundo se acabaría en 1914. No sucedió lo que el fundador de esta secta profetizó, por lo cual este hombre y el grupo Testigos de Jehová se considera un culto o una secta. ¿Ya viste la pregunta? Porque de acuerdo a la Biblia, el que no cumpla el 100% de lo que está profetizando es un falso profeta. Otro ejemplo, cuando mataron al presidente Kennedy, hubo una mujer aquí en Nueva York llamada Jean Dixon. Creo que muchos de ustedes oyeron de ella. Y ella 2 semanas antes de que mataran a Kennedy, vio sangre y dijo en un periódico: veo sangre en Dallas. Y vio la semana en que mataron a Kennedy, creo que fue en 1962. Y después de que mataron a Kennedy, la consideraron una profeta, porque le atinó. Y de ahí en adelante, todas las profecías que hizo, el 95%, ninguna se cumplió. Vean ustedes cómo el diablo lanza anzuelos. Y el hecho que algo caiga por coincidencia, se considera cuando no se toma lo demás. A ver lo que sigue diciendo. Y si sigue diciendo y profetizando y no se cumple, son falsos profetas, engañando a la gente. José Smith, el que fundó los mormones, dice que se le apareció un ángel llamado Moroni y que el ángel le dijo: ve a una colina y vas a encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme, y de ahí tradujo esas tablas, las encontró en egipcio cuneiforme y salió el libro del Mormón. Es una versión modificada de la versión King James de la Biblia en inglés. Y después llegó con su esposa y le dijo: mi amor, no eres la única. ¿De qué estás hablando, corazón? De que el ángel me dijo que voy a tener 9 o 10 como tú. Bueno, me haré un ladito para que las acomodes aquí junto. Yo llevo y le digo a mi esposa y duermo en el suelo. Miguel dice amén. Háganme el favor nada más, ¿no? Todo de ahí nació el politeísmo, ¿verdad? Y los mormones, vino la Constitución de Estados Unidos y se prohibió desde luego la poligamia. Y pues ya, ahora creo que aquí en el estado de Nueva York, si tú tienes 5 más y las puedes mantener y ellas aceptan vivir contigo, creo que el estado te lo permite tener. Pero aquí no hay ninguno pariente de Trump, ¿verdad? Para tener tanto dinero. Tenemos a Jim Jones, 1978. Jim Jones, en California, comienza a tener una iglesia y junta a todas las personas que se salían de las iglesias porque no las amaban. Cristianos que eran una iglesia: no, pues aquí no me aman, aquí nadie se preocupa por mí. ¿Sabes una cosa? Cuando vayas a una iglesia, nunca vayas preguntando quién se preocupa por ti o quién te ama. Busca a quien amar. Amén. Aleluya. Siembra lo que quieren De poseer. ahí vienen las desilusiones y el ataque de Satanás. Andas buscando quién te apapache. Quien te ama. Estuve en el hospital y nadie me fue a visitar. ¿Por qué, doña Chole? ¿Y usted cuando no estaba en el hospital, a cuántas has ido a visitar? Nadie visitó. Estuve en la cárcel y nadie me vino a ver. Y cuando estabas libre, ¿fuiste a visitar alguna vez a las prisiones de las mujeres o a los hombres? Entonces, ¿cómo podemos recoger lo que no hemos sembrado? Aleluya. Cuando llegas a la iglesia, no es como al cine. Yo llego al cine, ¿verdad? Mis palomitas de refresco, veo, no me fijo quién está a la derecha ni a la izquierda, me salgo y pagué mi boleto. Así muchos llegan a la iglesia. No se fijan quién está a la derecha, quién está a la izquierda. La señora de enfrente tiene cara de que tiene dolor de estómago, de amargura, y no eres ¿cómo le va, doña Consorcia? ¿Cómo? La veo medio triste. Mi nombre es fulano de tal, la puedo orar por usted.
oh, mucho gusto, nunca te había visto aquí en la iglesia, ¿cómo te llamas? Bienvenido, qué gusto de verlos. Vamos a la iglesia a hacer sentir a la gente que llega que realmente nos preocupamos por ellos, para que ellos también puedan imitarnos a nosotros, como la iglesia de Tesalónica. Les dice Pablo: han llegado ustedes a ser imitadores de nosotros y se ha propagado el evangelio gracias al amor y a la fe y a la esperanza que tienen. Esta es la razón por la cual hacen sectas. Llegaron a la iglesia de Jim Jones y era pura gente, la mayor parte de negritos y de todo, hispanos, y se los llevó a la Guyana a fundar una nueva Jerusalén, a fundar una nueva. Cuando ustedes oigan que algún profeta o algún falso profeta o algún pastor, entre comillas, dice: vamos a hacer un condominio donde puros cristianos vivamos todos juntos, o nos vayamos todos juntos a un lugar para irnos del mundo, en ese momento tú sabes que es un falso profeta. Hace algún tiempo estuve en Guatemala, en la antigua ciudad de Guatemala, ya está llena de conventos antiguos, y me invitaron a visitar a la Madre Superiora de un convento de monjitas, y me caen re bien las monjitas. Ya no digo que me gustan porque mi esposa se pone así medio chupilona. Una vez dije: me gustan las monjitas, pero dije, no en ese sentido, le dije, ¿verdad? O sea, me caen bien, me inspiran ternura, en otras palabras, para ser un poco más explícito. Y me dice la Madre Superiora: Pastor Alducin, yo quisiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dije: ¿cómo no? Le dije: es una experiencia maravillosa, somos colocados en el cuerpo de Cristo. Lloró y tenía como 10 monjitas atrás de ella, de su escritorio, y les dije a todas: ¿qué hacen ustedes aquí encerradas? Y se voltearon a ver todas ellas. Y me dijeron, y me dice la Madre Superiora: ¿por qué nos pregunta, pastor? Porque Jesús dijo: ir y predicar el evangelio. Ustedes, se las tuve que decir derecha a la flecha, ustedes han sido engañadas por el enemigo, encerrándolas, porque la misión del cristiano es ir a predicar el evangelio. ¿A quién van a ganar detrás del convento? Los monasterios, todas estas cosas que se inventaron en Roma fueron precisamente para aprisionar y impedir que el evangelio se predicara. Entonces, gracias a Dios, esa Madre Superior está ahorita de misionera en Brasil. Wow, gloria a Dios. Gracias, se convirtió. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo todos estos falsos hombres, Charles Russell, José Smith, Jim Jones, David Koresh, 1993, líder de la secta davidiana en Waco, Texas, enseñaba que él era el ángel del Apocalipsis, sedujo a todas las mujeres igual que Jim Jones, pegándose finalmente rodeado por la policía, un tiro en la cabeza. Juan Carlos Miranda, en el año 2000, muy famoso también,